Bien, ahora vamos al cálculo de los estados de oxidación. Eh, Siempre hay estados de oxidación más recurrentes, como en este caso el oxígeno. Por lo general, el oxígeno siempre presenta un número fijo de estado de oxidación, que es, ¿cuánto es? El famoso -2, muy bien. Entonces, este -2 es por lo general, aproximadamente un 80%, pero no siempre es así, ¿cierto? Hemos visto en el video anterior que puede cambiar su estado de oxidación, como el caso del peróxido que ya hemos demostrado. Entonces, en otro caso, en otro compuesto en especial como el del peróxido, su estado de oxidación es -1. Otra posibilidad del oxígeno es que su estado de oxidación sea o actúe como +2. Ese es en el caso de que se enfrente un flúor, ¿no? Porque un flúor es más electronegativo, por lo tanto le toca perder ahí. Muy bien. Entonces, de estos tres, en los ejercicios, por lo general, siempre va a ser -2. Salvo que te enfrentes con un peróxido, que tienes que reconocerlo. Pero casi siempre es -2. Bien, ahora el otro estado de oxidación desde el hidrógeno presenta 2. Por lo general es, ¿cuánto es? +1, muy bien. Efectivamente, +1. La otra posibilidad del hidrógeno es el famoso -1. Esto es cuando se enfrenta o adopta a -1 con un metal, ¿no? Entonces ahí sería -1. Bien, entonces estos estados de oxidación son los que son casi fijos, los más recurrentes, pero también tenemos a cuando el elemento está libre, o sea, todo elemento libre, como sin estar con un compuesto al costado, sino es decir, solito, el estado de oxidación del cloro solito, sin que estar nadie al costado, sería 0. El estado de oxidación de la plata, sin nadie al costado, sería 0. El estado de oxidación del bromo, sin nadie al costado, sería 0. O sea, un elemento libre siempre va a ser 0 su estado de oxidación. Para un compuesto neutro, se le dice neutro porque no está cargado. Entonces, la sumatoria del estado de oxidación va a ser igual a 0. Es decir, la sumatoria del nitrógeno, del hidrógeno, ellos dos tienen su estado... Bueno, del hidrógeno ya se sabe que es +1 por lo general. Del nitrógeno, ahí se tiene que hallar. Entonces, pero la sumatoria de ellos dos va a ser 0, porque es un elemento neutro. Aquí también, ¿no? Del ácido sulfúrico. Del hidrógeno ya se sabe que es +1. Del azufre no se sabe, vamos a ponerle ahí una variable X, ahorita vamos a ver los ejercicios. Y del oxígeno por lo general es -2. ¿Okay? Entonces, pero la sumatoria es 0. Para un ion, eso va a depender. La sumatoria de los estados de oxidación va a ser igual a la carga del ion en específico. En este caso lo vamos a igualar ya no a 0, sino vamos a igualar a -2. En este caso ya no vamos a igualar a 0, sino a igual a -3. Entonces, en caso de un ion, depende a qué carga está. Y depende de esa carga se va a igualar, ¿no? Entonces, es para el cálculo de los estados de oxidación. Bien. Entonces, debemos de tener 3 cosas en mente. Más las dos anteriores, 5 cosas en mente. El estado de oxidación del oxígeno por lo general es -2. Del hidrógeno por lo general es +1. Y todo elemento libre es 0. Y si es un compuesto neutro, es igual a 0. Y si es un ion, es igual a la carga del ion. Entonces, estos conceptos debemos de tener presente para poder hacer el cálculo de los estados de oxidación. Bien, ahora aquí tenemos esta tablita de los estados de oxidación de todos los elementos químicos, ya sean metálicos o no metálicos. Entonces, sería bueno que lo tengan como herramienta si te estás iniciando en este cálculo. Tenerlo en una hoja impresa, con una mica que te sirva, ¿no? Como apoyo hasta que agarres cierta práctica y luego va a llegar un momento donde ya no lo vas a necesitar más. Si desean el formato, lo escriben ahí en los comentarios y subo para que lo puedan descargar. Este es el resumen de los estados de oxidación variantes.
Entonces, para resolver los ejercicios, suficiente con acordarse, pues, el estado de oxidación del oxígeno, que por lo general es -2, del hidrógeno, que por lo general es +1, y los variantes, llamarle X, ¿no? Porque varían. Ellos pueden actuar a veces con un número y otras veces con otro número, también conocido como los que cambian, ¿no? Los traicioneros, se podría decir así. Bien, vamos a ver esta pregunta de San Marcos 2018-1, creo que es el área de salud, el bloque A. Dice lo siguiente: determine verdadero o falso con respecto al número de oxidación del oxígeno. Entonces, vamos a ver qué dice la preposición número 1. Es +2 al formar un compuesto con flúor. Sí, es cierto. Recuerden que presenta -2, -1 y +2. En el caso del +2 es un caso especial cuando se enfrentan con un halógeno fuerte, ¿no? Como en este caso que es el flúor. Entonces, esto sería verdadero. A ver, vamos a ver si es cierto. Regresamos. +2, sí, efectivamente. Actúa con +2 cuando está frente a un flúor. Genial, entonces esto es importante. ¿Qué más? Es -1 cuando forma un peróxido. Sí, incluso hay un video exclusivo de esto donde demostramos cuando el estado de oxidación cambia de -2 a -1. 3. Al formar los hidróxidos, su valor es -2. Un hidróxido es un grupo funcional OH que se carga como -1. Entonces, para que dé -1, el hidrógeno es +1 por lo general. Entonces, el oxígeno debería ser -2, ¿cierto? -2 más 1 da -1. Entonces, sí, efectivamente, al formar hidróxido, su estado de oxidación adopta el valor de -2. Por lo tanto, verdadero. Entonces, la respuesta sería verdadero, verdadero, verdadero. Todas son verdaderas. Bien, siguiente pregunta. También de San Marcos, pero de 2018-2. Aquí tenemos al oxígeno con el manganeso. Y nos piden hallar, pues, dados los siguientes compuestos químicos, identifique el compuesto en que se encuentra el manganeso en su mayor estado de oxidación. Ok, esto lo vamos a resolver en pizarra.